¿Qué pasa, autóctono? ¿Para qué estamos con las berrendas? Hartándolas a comer en estos prados verdes, mirad. Ahí tenéis al alegre. Tan paquito. Yo estoy echado aquí. Echado sobre este canchal. Sobre este canchal. Que es donde mejor se está. Yo donde mejor duermo en el suelo. Hace poco tiempo estuve en un hotel. Hace ya un mes. Y os podéis creer que dormí en el suelo, porque eran de estas, me metieron en una habitación de estas de camas dobles, pero estas camas que son como de juguete, que parecen una... Y yo me tumbé allí, buah, lo que se hundía todo para abajo, rechinaba todo, cada vez que te movía sonaba todo, toda la cama. Digo yo, me voy a echar en el suelo que esto se rompe. Y aquí me pego, no era capaz de dormir toda la noche porque ahora que te movía, racatá, racatá. Así que en el suelo dormí. Por la mañana cuando se despertó la mujer, que la escuché yo moverse, digo, ten cuidado a ver si saltas para abajo y me pisoteas tú, que estoy aquí tirado en el suelo. Y dice, ¿qué haces ahí tirado? Y dije, pues tú no ves que ese camastro rechina más que una bicicleta. Así que menuda historia, para no dormir. Mirad que bien están las vacas para aquí. Aquí se está de lujo. La mejor vida, si te gusta la de pastor. Yo llevo toda mi vida desde los 8 años. He trabajado en algunas otras cosas temporalmente, pero poco tiempo. A mí lo que me tira es estar con el ganado. Esta tarde he estado con las cabras, luego bajé las ovejas, las merinas que tengo. Las llevé a una finca y comieran buena hierba fresca. Y luego le dije al muchacho, bájame a cuidar que saque las vacas, y luego me subo andando al pueblo. Mirad qué buena hierba hay. Esto es una pasada. Os voy a contar lo que le ha pasado a un colega. Me ha llamado un hombrito que es un colega mío, vamos, un ganadero de pa' aquí cerca, de un pueblo de pa' aquí al lado. Si no se puede tener hijos, los hijos solo dan que disgusto, dice. Bueno, pues este hombre se va a casar la hija. Se le va a casar. Y tiene que vender, me ha dicho el hombre, tiene que vender 40 vacas para la boda. Así que me ha dicho que le buscara un comprador, que yo conozco a mucha gente. Ya hemos llamado a dos. Van a venir a verle las vacas. 40.000 euros para la boda, 40 vacas. El hombre va a pedir a 1.300 euros, pero como le hace falta, las tiene que vender, le van a dar... Seguro que por 1.000 y poco las tiene que vender. Dice que tiene que dar 20.000 euros para el restaurante. La mitad y la otra mitad lo pagan los suegros, que por lo visto la hija se va a casar con uno de los más ricos de la provincia de Cáceres, me ha dicho el hombre. Y digo, wow, pues ya que es el más rico, uno de los más ricos, que pague también la parte de la novia. Así que cuidado, tiene el hombre disgusto. Bueno, no estaba muy disgustado, con que se va a casar con uno de los más ricos, ya le he dicho yo, pero bueno. Así que no veis, y después seguro que de aquí a 4 días se separan. Madre mía, 40 vacas para una boda. Eso lo cojo yo, ya se lo he dicho a él, mira. Coge alpaca, se lo estoy explicando ya a él ahí. Hay que venir a verme con el coche. Le he dicho, mira, matas un toro. Coges el toro, lo matas, lo preparas, haces hamburguesinas chiquininas, porque a los riquinos les gustan las cosas chiquininas. Los riquinos comen poco. Matas el toro. Le dice al del matadero, hazme mini hamburguesas. El otro filetito finito. Contra más fino, mira cómo esta hoja de lechuguino. Y le pones también si quieres unos lechuguinos encima de los filetinos finos. Haces unas ensaladas de esto. Compras alpacas, que esas tenemos todas de paja grande, esta de 500 kilos. Esas de mesa. Las pones de mesa en un campo, en un prado verde. Y las alpacas pequeñas, estas pequeñitas que tenemos así de 30 kilos, esas de sillas. Eso lo he visto yo en una revista. Y eso se llaman bodas, se llevan mucho, los ricos se casan así. Pero no, dice que van a un palacio, que van a no sé dónde, que los trajes no sé cuánto, que tú no sabes lo que cuesta una boda hoy en día. A mí me viene una hija que se va a casar con un riquino, que tengo que vender a mitad la ganadería, y le digo, aquí, si no hay lomo, tocino como, si no hay perras para lujo, pues menos lujo. Así que el hombre se va casi 40 vacas para la boda. Madre mía, qué disgusto.
Y el tú tan contento. Bueno, está algo dijo. Pero tiene que entrar por el aro, a ver. Siempre se ha dicho que si la mujer te dice tírate para el río, reza que no esté crecido porque te tienes que tirar. Y por los hijos se hace lo que sea. Pero es que vosotros no conocéis la canción de Esteso. La que cantaba Esteso que decía: los niños con los niños, las niñas con las niñas, los ricos con los ricos, los pobres con los pobres. Pues si su hija se casa con uno de su mismo estatus social, pues no hace falta vender 40 vacas para una boda ni gastarse 40.000 euros. Con un 6.000 euros, creo yo, que está aviado. Yo no sé por qué bodas no he ido a ninguna. Y yo tampoco me he casado, que me casaré cuando pueda. Pero que madre, madrita mía. 40.000 euros de boda. Y otros 40.000 euros el novio. 80. Pero ¿cómo va a valer una boda tanto dinero? Dice que sí, 100 invitados, que lleva él. Dice que el menú, 100 no sé cuántos euros, el menú de boda. Más barra libre. No, sí, suma, sí que. Ostras. Pues yo que tengo 2 hijas y un hijo, pues ya sabe. Según de aquí en Bodorrio, matamos al alegre y matamos 7 chucabras y fuera. Madre mía. Ostras. 40.000 euros de boda. Menú disgusto, dale. Madre mía, ¿cómo estamos? Es que está todo muy caro y la gente le gustan los lujos. Y los lujos, los pobres no los podemos tener. Y luego, mira, yo se lo he dicho a él, os lo voy a contar aquí, chao. Le he dicho, mira, se va a casar con ese que es uno de los más ricos de la provincia de Cáceres, dice él, que yo no lo conozco ni sé quién es. Pues esa muchacha nunca va a ser aceptada en la familia de él. Os lo digo porque los ricos, en toda la historia de la humanidad, que los pobres se han casado con ricos, jamás los ricos han aceptado a los pobres. Y eso es así. Yo se lo he dicho a él, dice que sí, que la quiere mucho. Él la quedará, pero la familia de él. Acordaros, si tienen hijos va a querer más. Los abuelos, los suegros van a querer más a otras que tenga casar con ricos. Eso es así de por vida. Si te casas con un rico, con una rica, llévatela a tu terreno, al terreno de los pobres. Porque como se vaya la hija a vivir al mundo de los ricos, nunca va a ser feliz porque los ricos nunca la van a aceptar. Eso es verdad. A mí me contó una mujer que se casó con un médico y decía que a ella nunca la habían querido. Y tengo otra amiga que se casó con un ricachón de verdad y se separaron porque dice que nunca la aceptó la familia de él, nunca. Dice que la despreciaban, pero despreciaba. Cuando hacían las comidas estas de los riquinos, después de comer los riquinos, por lo visto hacen una cosa que se llama la tertulia. A mí me pasó una vez que fui a una ganadería de ricos y me dijeron que me quedara a la tertulia. ¿Y qué es eso de la tertulia? Yo pensaba que era un postre o algo. Y por lo visto es que después de comer y de tomarse el café, se están ahí hablando y tertuliando y no sé qué. Y yo no lo sabía. Pues me contó esa amiga mía que cuando iban a eso, dice que a ella ni le hablaban. Dice que de unos desprecios se separó, tuvo un tiempo y se separó de aquel ricachón, que aquel sí que era rico. Rico y fuerte de los de España. Y yo esto se lo he dicho, pues yo las mis hijas tengo 2, pero ojalá nunca se casen, ni se echen ningún novio rico, se echen uno como ella, de clase media baja, que estamos mejor, que nos entendemos mejor, que nosotros no entendemos de marca, ¿no ves? Madre mía, yo creo que el vestido no sé cuánto dinero la barra libre, una limusina que tienen que llevar, que tienen que pagar media. 40 vacas en una boda. Si se lo cuenta a mi padre, se lleva un disgusto. Así que eso, madre mía, te casas con uno de tu estatus social. Un cacho boda como todo el mundo y ya está. ¿A que sí, alegre? Ay, amigo mío. A lo que estamos llegando, gente. Bueno, la vida es así. Pero es cierto, da pena, porque yo sé que los ricos, ¿verdad? Nunca, esa muchacha nunca será feliz. Con él sí, pero con la familia de él nunca. Eso lo digo de verdad. Ay, Dios mío.
Pero bueno, si está enamorada. Yo desde chica bien se lo he dicho a Zagala y al Dagal. Siempre he dicho, echaros novia y novios como nosotros. Andar con gente como nosotros. Después te enamoras de un rico o de una rica, nada más tienes que disgusto. Pues este hombrito, mira, de momento ya 40 vacas. Claro, tiene que cumplir con la familia, tú verás. Va, él está muy contento, como es de los más ricos de Cáceres, que se va a casar con uno de los más ricos. Bueno, os dejo autóctonos, ya sabéis. Los niños con los niños, las niñas con las niñas, los ricos con los ricos y los pobres con los pobres. Y así seremos todos felices y comeremos perdices. Y el que no tenga perdices que coma lo que entalle. Que siempre se ha dicho que si no hay lomo, tocino como y no te vas a morir. Os lo digo de verdad. Venga, pasar buen día. Nos vemos.